buenas tardes, chicos, chicas. No sé quién está ahí ya conectado al directo, pero bueno, vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy tenemos de invitado con nosotros a Javi Calvo. Javi Calvo, para quien, bueno, pues no lo conozca, es entrenador, es graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, es entrenador online de corredores de asfalto, especializado en distancia de maratón, corredor, por supuesto, también de dicha distancia, y hace una gran labor de recuperación, de readaptación de lesiones con sus deportistas. Vamos a darle paso a Javi Calvo. Vamos allá. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, la verdad, Muy preparado y con bien, ganas. muy bien, me alegro. Vale, pues bueno, Javi, he hecho una presentación tuya un poco breve, no sé si la has podido escuchar. Sí. Vale, y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, no, la verdad creo que es el perfil, siempre lo comento así, de entrenador y corredor y bueno, yo creo que con eso a lo mejor van saliendo cosas y yo creo que es más fácil así conocerme quizás. Muy bien. Bueno, pues para los despistadillos, despistadillas que entren un poquito más tarde, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar hoy de varias cosillas, de muchas cositas, sí, entre ellas de las claves, de los errores y de las lesiones de los corredores de asfalto, ¿sí? Vamos a hablar, bueno, pues un ratito de conversación interesante. Y para empezar la entrevista que le tengo preparada a Javi, vamos a empezar hablando sobre qué principios básicos de entrenamiento aplicas tú con los corredores de asfalto. Vale, pues en este caso sí que lo dividiría a lo mejor en varios puntos y entre principios básicos sí que hay uno que cada vez veo que es más importante y que ahí estarás tú de acuerdo conmigo, a lo mejor no es tanto de entrenamiento, sino que es previo, y que me parece muy importante como preparadores físicos o profesionales de esto hacer importancia o recalcar la evaluación, o sea, el conocerse y ayudar nosotros como entrenadores a que ellos se conozcan más, a saber dónde están los puntos a lo mejor más débiles, los puntos quizás más fuertes hasta ese momento y desde ahí ya es donde partiría todo, tanto quizás a nivel de carrera como a nivel de fuerza, como separando un poco esas dos. Pero llevándolo más a nivel de entrenamiento, quizás serían los puntos más interesantes o básicos que aplico más es el entrenamiento de fuerza, ¿Vale? porque como una base, porque trabajo con muchos corredores populares, algunos tienen más, menos experiencia, pero personas sobre todo populares que no tienen demasiada experiencia normalmente en el entrenamiento de fuerza. O sea, si suelen cojear de algo, cada vez creo que las personas están más concienciadas de que hay que hacerlo y a lo mejor vienen haciéndolo, pero dices, vale, no las está haciendo del todo bien y ahí hay muchas cosas que pulir y es donde veo que si se hace bien, más se puede potenciar, sobre todo los primeros meses, a lo mejor cuando empiezan con nosotros, a nivel de rendimiento o de recuperación de lesiones mucho más. Claro. Esa sería para mí una de las bases a nivel de entrenamiento de fuerza. Y luego la otra, por nombrar una más centrada en la carrera, creo que la parte que más, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, les empodera a ellos es que acaben aprendiendo a entrenar en base a las intensidades que tienen que entrenar, a las diferentes intensidades del ejercicio y que lo entiendan bien. Porque ahora como que también está muy en boca de todos que es importante, por ejemplo, correr lento, pero yo veo que hasta que la persona no entiende bien qué es eso para él individualmente, da igual lo que le digas. Es Sí. como, zona 2, sí, vale, zona 2, pero es que a mí las pulsaciones son muy altas, ¿por qué son muy altas? ¿Qué tiene que hacer esa persona? Entrenar intenso, ¿qué es entrenar intenso? Entonces, si tuviera que definir como dos pilares que les hacen mejorar más, sobre todo a populares, sería la parte de la fuerza y la parte de conocerse bien a nivel, sobre todo, de intensidad. Porque en cuanto a kilómetros, todos queremos sumar un montón y sumamos un montón. Y eso no tenemos problemas. Sí, es verdad. Porque con respecto a lo que dices sobre la intensidad o sobre las zonas en las que entrenan, bueno, hablamos aquí porque sabemos lo que es, pero que mucha gente no sabe Mm. todavía qué es entrenar en zona uno, zona 2, zona 3. Así como pincelada rápida, orientación para que la gente pueda saber si estoy en zona uno, en zona 2, en zona 3. A lo mejor por lo menos en esas tres. Sí, yo intentaría, pues, que poco a poco, o sea, inculcarles que entrenen por sensaciones. Y lo malo de las sensaciones es que siempre tenemos que relacionarlas con algo, ¿no? Con ya sea pulsaciones, con ritmos, con algo. Entonces,
Hay muchos tipos de test, dependiendo del nivel de la persona, también tenemos cuidado, a lo mejor un test de 5 minutos al máximo en una persona muy principiante probablemente no lo haga muy bien y los ritmos que nos salgan de ese test no van a ser demasiado extrapolables a lo mejor una carrera de 10 kilómetros para una persona principiante, es que a lo mejor no van a tener casi ni sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, sí que buscaría a lo mejor fórmulas que les ayuden incluso de los propios pulsómetros, o sea, partiendo de algo muy básico, de 5 zonas de pulsaciones y en base a eso intentar afianzar, digamos, las sensaciones en base a esas 5 zonas. Por ejemplo, lo que nos da un pulsómetro con las fórmulas de las 5 zonas, llegar a las zonas, sobre todo 5, sería muy complejo, sería muy intenso para personas, sobre todo principiantes, pero sí que estar a lo mejor en zona 2 debería ser más o menos realista y si estamos corriendo suave y no podemos estar, por ejemplo, en zona 2 o ligera zona 3, para que se sitúen ya en base a sensaciones, a lo mejor es que deberíamos introducir algunos intervalos también caminando, intentar bajar un poco eso. sí. Entonces, para asfalto funciona bien pulsaciones normalmente. Quizás a lo mejor decirle a la persona que tenga esa sensación de poder hablar, ¿no? De poder conversar o de no o de sí, es decir, un poco que en esa zona en la que tanta importancia le damos a que la persona pueda regularse, al menos sobre los corredores principiantes, que Hmm. puedan dialogar, ¿no? Algo, ¿no? Sí, algo, exacto, y Algo. exacto, que puedan, porque a veces dices que puedas hablar y como estamos hablando tú y yo ahora, eso es exagerado. Eso sería bastante complejo. Eso es comiendo pipa en el parque, pero corriendo Claro, vamos a poder decir algunas frases, ¿no? eso es. Y entonces ya pues llevamos el reloj a lo mejor y decimos, yo estoy pudiendo hablar un poco, algunas frases más o menos seguidas y eso tampoco hace Claro. que aumente mucho mi frecuencia respiratoria y me da Mm, sensaciones malas y entonces ya voy mirando el reloj en base a ritmos o pulsaciones, pero cojo referencias y digo, vale, más o menos va por aquí. vale. Mm, Bien, bien, genial, porque sí que hay veces que las personas todavía no tienen muy claro eso, sobre todo cuando están empezando, ¿vale? Y cuando están mm, empezando y llevan tiempo, pero no tienen demasiada experiencia. mm. Javi, con todos los corredores que tienes ya a tus espaldas, es posible que te encuentres muy a menudo con corredores que se plantean objetivos que no siempre son realistas, ¿sí? Sí. Y pregunto, ¿qué enfoque usas para planificar las carreras, para la planificación de las carreras, de los objetivos de los corredores? Y de esa manera poder ayudar a los corredores a establecer objetivos más realistas. Bueno, pues ahí siempre el miedo, ¿no? Meterles miedo para que no hagan tantas carreras, no, pero fuera de broma sí que entender mucho, de nuevo, la situación de la persona, la evaluación, pero mucho la experiencia que tiene y en base a la experiencia que tiene, por ejemplo, si quiere competir una primera maratón, por ejemplo, no va a ser lo mismo que ya una persona que tiene experiencia en maratón y a lo mejor pues la corre rápido, por ejemplo, para la edad que tiene, para la experiencia que tiene va a ser diferente y la tiene más o menos dominada dentro de lo que sería dominar un maratón, por ejemplo, en este ejemplo. Entonces sí que tener muy claro su experiencia, ese punto para mí sería importante. Y luego sí que entiendan mucho la diferencia entre entrenar y competir, que es lo que creo que a veces falta. Porque ahora hablábamos y entraremos un poco en eso, que, que claro, al final tenemos que manejar, por ejemplo, las intensidades, que decía que era algo importante. Entonces eso ya nos hace que más o menos, aunque suene un poco aburrido, pero cada entrenamiento debería tener algo de deberes, un poco de, oye, pues tiene que ser suave, o tiene que ser suave, luego rápido, luego suave, y luego, o sea, tiene una estructura Sí, que deberíamos intentar cumplir para llegar a un pico de rendimiento. Entonces sí que ese concepto veo que les ayuda mucho para decir, vale, entonces yo supongo que si quiero tener mejoras a nivel de entrenamiento, tampoco puedo tener un reto que sea muy significativo para mí a nivel físico cada 3 meses, porque tampoco me va a dar tiempo. Y entonces así les ayuda a entender que las adaptaciones van lentamente. bien. Y luego para organizar la temporada ya como tal, para bajarlo más un poco a tierra, no solo a nivel de conceptos, sí que lo entiendan, sí que a nivel, por ejemplo, si el objetivo es muy retador para ellos, un esfuerzo físico muy grande, independientemente del nivel que tengan, pues a lo mejor una media maratón para una persona es un esfuerzo físico bastante grande, sí que ya bajamos a tierra a lo mejor el hacer, por ejemplo, 4 meses de preparación específica y a lo mejor esa específica, para dar el pistoletazo de salida a la específica, deberíamos haber trabajado algunas capacidades antes. Entonces, ya para que las Claro. personas se sitúen, si es muy retador, en medio año, por ejemplo, no vamos tan sobrados de tiempo si el objetivo es muy bestia. Y depende del punto de partida, claro. Sí, después te preguntaré sobre esos objetivos a lo largo del año. Vale, vale, Sí, vale. como has introducido aquí el tema de la fuerza desde el principio, ¿no? Pues es verdad que cada vez parece que hay, por suerte,
cada vez más conciencia, ¿no?, sobre la importancia del entrenamiento de fuerza, incluso de cara a la prevención de lesiones, ¿no? Entonces, Ujú. cuando planifican los entrenamientos de fuerza, porque esto, aunque haya cada vez más conciencia sobre el entrenamiento de fuerza de cara a la prevención de lesiones, no siempre está el concepto tan comprendido, ¿no?, a la hora de poder gestionarlo dentro de tu planificación de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se Ujú. debería gestionar el entrenamiento de fuerza? ¿Debería de variar en función del momento de la temporada? ¿Puede ser igual todo el tiempo? Explícanos un poquito. Sí debería variar y normalmente puede variar mucho en base a si queremos hacer ya algo más específico centro de la carrera porque queremos hacerlo a nivel de entrenamiento y ya, y luego también porque a lo mejor la competición se acerca y también lo requiere que hagamos algo más específico, más centrado en el gesto de carrera y en la velocidad, por ejemplo, el gesto de carrera, que por ahí irán más los tiros. Y entonces sí que a mí me gusta mucho coger como referencia lo que es el RIR, que son las repeticiones en reserva, que bueno, eso lo explicamos, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Sería, pues, las repeticiones que nos quedan en recámara. Si, por ejemplo, pues tú me mandas a mí 4 por 8 sentadillas y me dices con un RIR 5, pues yo me tengo que quedar con la sensación de que como mucho podría hacer 5 más, pero yo lo dejo en 8. Entonces, eso me ayuda para seleccionar los pesos. Entonces, ese entrenamiento más de construcción de fuerza, en momentos en los que estemos alejados de la competición, que es más interesante, nos va a dejar un poco más de agujetas, nos va a hacer que podamos ir más pesados al correr, que tardemos un poco más en recuperar, pero también los avances se consiguen muy rápido, sobre todo en gente principiante. Entonces, yo soy muy partidario de que sufran, por decirlo rápido, y el RIR sea un poquito reducido, pues eso, partiendo de 5. No hace falta, por supuesto, llegar al fallo y ver qué daño muscular le genera a la persona. Aquí también la edad en la capacidad de recuperación de cada uno va a depender muchísimo. O sea, una persona de 27 años se acerca al fallo y no pasa nada. Un poco tiene agujetas y va tan tranquilo. Una persona de 57 ya es otra cosa y va a tardar más en recuperar y el Sí. volumen de entrenamiento y todo depende también. Pero cogiendo esas repeticiones en reserva, acercándonos un poco más al fallo en momentos de construcción muscular en los que estemos más alejados, de construcción de fuerza, mejor dicho, que estemos más alejados de la preparación, y luego ahí habría que evaluar o que la gente tenga en cuenta cómo es el gesto de carrera, aunque corramos a 6:40, que eso mucha gente es que yo voy muy lento, ya, pero es que la pisada a lo mejor se produce en 0,3 segundos. Entonces es un gesto rápido, es un gesto hiper rápido. Entonces, poco a poco deberíamos ir tendiendo a que los movimientos sean más rápidos, más centrados en la velocidad de ejecución, pero claro, tenemos que tener todas esas bases trabajadas. Nos sirve también los movimientos de salto y este RIR ya lo ampliamos, ¿no? Si hago una sentadilla y la quiero hacer súper potente, pues tendré que coger menos peso para que tengan mayor, ya no solo transferencia, sino cercanía al gesto de carrera y a esa transmisión, digamos, de velocidad y a estar trabajando un componente de fuerza más parecido. Sí, digamos que las personas tienen que entender que para trabajar la fuerza, a nivel de aplicación de la carrera, no tiene que trabajar un body pump, por entenderlo de alguna manera, ¿vale? Claro. Tiene que coger cargas más adaptadas, más específicas a cada necesidad personal y a cada, nivel de experiencia que tenga o el objetivo que tenga también de carrera, pero adaptado al propio deporte en sí, que tiene que coger cargas un poco más altas para que pueda llegar a hacer menos repeticiones y de forma más rápida. Pero asegurando siempre a la persona, como siempre digo, que el repetir rápido no significa perder la técnica y esto es hiper mega fundamental. Y es complejo, o sea, por eso digo un poco lo de la experiencia, porque yo muchas personas sí que las mantengo durante mucho tiempo en fase de construcción, cambias ejercicios, cambias estímulos, y es como, ¿cuándo vamos a añadir saltos? Y digo, si es que lo que puedes ganar ahora mismo de un buen peso muerto, que ya lo estás haciendo bien y todo, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no me interesa mucho añadir saltos en estos casos, por ejemplo, en casos en los que ves que todavía el estímulo, digamos, de construcción como tal, le sigue funcionando y le sigue dando beneficios. Porque Claro, la técnica es que efectivamente se pierde mucho. sí, 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 es importante mantenerlo. Y hablando de lo que puede ocurrir también si se pierde la técnica, ¿no?, que es lo que normalmente nos lleva es a lesiones, ¿no? Y antes Ujú. también que has hablado de la cantidad de, bueno, pues de contabilizar un poco, de darle estructura a la carga de entrenamiento, ¿no?, que es importante, pues, muchas veces la problemática de muchos corredores, son las lesiones por sobreentrenamiento. Entonces, con respecto a la gestión de la carga de entrenamiento, ya no solamente hablando de la fuerza, sino la carga global de entrenamiento, ¿qué apuntes destacarías para que puedan evitar ese problema de lesionarse por sobreentrenamiento?
Vale, pues ahí igual la división de la temporada sí que aquí yo creo que cobra incluso más importancia en cuanto a, pues tenemos ese objetivo principal. Vamos a coger un ejemplo que yo creo que puede ser lo más típico en España por número de corredores, la Maratón de Valencia. Nos vamos a la Maratón de Valencia e incluso, vale, estamos en marzo, es un poco pronto, es en diciembre y tenemos 9 meses. Entonces, es cierto que la carga en ese momento no puede ser la que tengamos 2 meses antes del maratón. Y esto es algo muy importante que entiendan porque a veces intentamos ir de forma lineal encima porque, por ejemplo, tú has trabajado con un montón de personas, me refiero a nivel de tipo de población que va buscando entrenamiento, pues que vienen por salud, que vienen... Claro, los corredores normalmente nos encanta. Entonces, luchar con eso, o sea, en personas a lo mejor que vienen a perder peso, no han hecho ejercicio en su vida y tal, es todo lo contrario, tienes que ir luchando tú detrás de ellos, venga, entrena, vamos a intentar buscar este mecanismo. Los corredores normalmente nos tienen que frenar, no vamos a correr más, hay que bajar kilómetros, normalmente yo es lo que me encuentro, porque nos suele gustar mucho, me sirve de desconexión y todo. Y eso está genial, pero en base a este ejemplo del Maratón de Valencia, si estamos a estas alturas y es un objetivo muy importante para ti y todo, lo normal, lo primero es que la carga no pueda ser, al menos a nivel de kilómetros, ni mucho menos la cercana que deberíamos tener al maratón. Y esto es algo que sí que mucha gente aspira incluso a poder siempre mantenerlo todo igual. Y eso no va a ser lo más inteligente. Claro. En este sentido, a medida que se va acercando la prueba, sí que ahí cobra más sentido un poco, en algunos estudios llegan a nombrar aumentos entre 10 al 15% semanal que ya pueden aumentar el riesgo de lesionarnos. Parece que es más interesante en fases específicas donde ya el entrenamiento sí que tiene que estar hiperpautado, o sea, tiene que estar todo súper hilado, que en la fase general también, pero bueno, puede haber más oscilaciones seguramente, pero al menos quedarnos con eso. Yo a veces lo digo y digo, aunque no tengáis un entrenador y nada, pues te pones un Excel y te pones una pequeña fórmula en el Excel o lo vas haciendo con la calculadora del Claro, móvil, pero hazlo. sí, 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 sí. Para esos aumentos del 10-15% que sí que parece que nos dicen los estudios que ya son grandes. Y luego creo que algo se pierde mucho, y yo ahora mismo lo he estado haciendo, es explicar la carga solo desde el volumen de entrenamiento. Y la carga en fórmulas simples, de las más simples, podríamos decir de manera simple que sería el volumen por la intensidad. O sea, el cuánto por el cómo, ¿no? O sea, el cómo voy de rápido. Y ahí encima, en algunas fórmulas lo multiplican. O sea, que el orden de los factores no altera el producto. O sea, que si yo multiplico la intensidad por el volumen es lo mismo. Entonces también cuidado con lo que hemos hablado, cómo de rápido voy, cómo de lento voy, no es lo mismo. 40 minutos a tope que 40 minutos súper suave que llegas a casa y dices, bueno, tampoco me entero de nada. Muy bien, recupero muy bien. Y esto parece básico, pero ya se pierde cuando hacemos más entrenamientos, a lo mejor con cambios de ritmo, entrenamientos tipo Farlek, hacemos muchas Ujú. series porque pensamos que vamos a mejorar mucho y decimos, no, pero si he hecho 30 kilómetros igual que la semana pasada. Ya, pero no, cuidado que a lo mejor perdemos la intensidad también, que a nivel de riesgo de lesión es importante. Claro, claro. Es que es verdad que te encuentras a muchas personas, pues eso, con lesiones, con sobrecargas, ya no con lesiones, sino con dolencias solamente, pero claro, son avisos, ¿no? Por no saber gestionar bien el volumen y las cargas, ¿no? Y Sí. siguiendo con el tema de las lesiones, ¿vale? Por sobreentrenamiento y, bueno, bajo la experiencia que tienes de entrenar a muchos corredores, que es verdad que yo soy de montaña, pero en asfalto, pues la continuidad es más fácil dentro de Ujú. una misma carrera y de una misma distancia, mantener una misma continuidad, una misma intensidad, una misma velocidad es más fácil y sí que a lo mejor puedes tener más experiencia sobre este tipo de lesiones, ¿no? Pero para evitar este tipo de lesiones, para hacer bien la gestión de la carga, como acabas de explicar, bajo tu experiencia, ¿cuántas maratones, y bueno, para quien no corra maratón y corra media maratón también, cuántas sería aconsejable o cuántas aconsejarías hacer al año, teniendo en cuenta que se haga mirando la salud del corredor, que se haga tanto física como mental, que se haga haciéndola o teniendo buenas sensaciones durante la propia carrera y durante los entrenamientos y la preparación, y contar también con un tiempo de recuperación post carrera para poder disfrutar y evitar esas lesiones? ¿Cuántas maratones o media maratones al año recomendarías? Qué difícil está, la verdad. Además, es la típica que lo que diré no, No nunca va a estamos estar bien. hablando de élite, no estamos hablando Ya. de profesionales, estamos hablando de corredores populares. Empezamos por la maratón, que siempre, casi siempre suele ser dura y a nivel de recuperación, independientemente casi del nivel, aunque tengan los populares bastante nivel,
Porque me refiero, el popular que a lo mejor acaba en 2 horas 50 el maratón, seguramente en el próximo quiera hacer 2 horas 45. Si me dijera, no, es que voy a hacer uno con un amigo en 3 horas y media, y digo, bueno, entonces a lo mejor ahí podemos hablar de otra cosa. Porque de nuevo igual es el cómo de rápido lo haga, ¿no? También va a influir. Y lo que busque hacer en esa maratón a nivel de marcas. Entonces yo me iría sobre todo a maratones 2. 2 también por temporada. O sea, por temporada digo por cómo está estructurada. Porque normalmente lo vamos a encontrar en otoño y lo vamos a encontrar en primavera. Entonces es difícil que podamos cuadrar mucho más de 2 y para respetar un poco estas fases de la preparación general, luego de la preparación específica, sobre todo en las personas que independientemente de la marca que tengan, quieran mejorar sensaciones o marcas. O sea, no tanto, ya no solo el disfrute, ¿no? Esa parte de sensaciones, es decir, pues lo he hecho bien y siento que efectivamente he dominado y hace 6 meses lo hice y no he conseguido dominarlo. Pero claro, si hablamos, es que cuadrándolo perfecto en 6 y 6 meses, tampoco tenemos tanto margen para trabajar demasiadas capacidades. O sea, donde voy es que a veces cuando acaba una persona y dice, tengo que trabajar algo, es como, vale, pero es que eso hay que trabajarlo normalmente durante la fase general porque la específica va a ser como un poco de nuevo el día de la marmota del maratoniano, ¿no? Va a haber que estar a un buen Claro. nivel, buenos niveles de fuerza, no podemos estar trabajando muchas más cosas. Pueden pasar cosas a nivel de lesiones durante la específica y se podrá cambiar el plan y llegar a la maratón igualmente, pero al menos esas partes que sabemos que tenemos que pulir, es que si no, con más de 2 no va a dar tiempo a trabajarlo. Y 2 para gente experimentada, porque Sí, si yo para mí fuese sí, mi primera maratón, la que me estuviese preparando, sería una al año y va que chuta. Es decir, sí, después voy a necesitar quizás más tiempo de recuperación que una persona con más experiencia. Después de esa recuperación voy a empezar otra vez una preparación para o sí, no. Es decir, sí. que la gente se tome con calma, ¿no? El tema de prepararse objetivos, porque, bueno, pues es cierto que a lo mejor en el entorno de la montaña hay diferentes distancias y es más fácil decir, pues yo voy a hacer ahora una de 15, después voy a hacer una de 21 y después Sí, una de 30, pero bueno, que la mía objetivo es de 75. O claro. sea, esto fluctúa mucho, pero sí que hay a veces me encuentro con locuras de voy a hacer este mes una ultra Ujú. y el mes que viene otra, es como, no, 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 no. O sea, No. no vamos bien, no vamos Claro, bien, ¿vale? Al menos porque en nuestro caso lo hacemos en el club, lo hago con mis clientes de personal, pero tú también lo harás con tus corredores y es que se mire más por la salud y por el largo plazo, no por un objetivo acabar como tenga que acabar y aquí acaba mi vida deportiva, aunque sea un popular. Es decir, hay que la gente tome conciencia de la importancia que tiene el hacer las cosas, disfrutar del deporte y también de la competición, pero con salud, ¿no? Y con cabeza, y que para yo mirar el creo, largo claro, plazo. o sea, de la mano de eso, que se disfrute también del propio entrenamiento, que yo creo que a veces es lo que perdemos. Eso es. Y por Eso es. eso yo a mucha gente sí le recomiendo que se apunte a competiciones, porque hay gente que está en la otra vertiente, no se apuntan a nada. Y es como, a ver, vamos a practicar un poco la competición, pero eso suele ser lo raro. Lo normal es que queramos ir a un montón de carreras. Entonces, Sí, al final solo encontramos la motivación en eso. Y también buscar un poco la motivación en un poco la mejora interna, la mejora de sensaciones, o sea, aunque sean solo cosas como muy cuantificables dentro incluso de la carrera, que no sea algo tan subjetivo como, pues voy a mejorar mi longevidad. Y es como, vete a saber, ¿no? Entonces, que está genial y sería lo ideal para todos, ¿no? sí, Pero es cierto que eso entiendo que la gente no esté tan motivada por ello, pero que al menos intentemos motivarnos no solo en base a las competiciones y disfrutemos de entrenar, que además normalmente es lo que ha hecho que la gente empiece luego a apuntarse a las competiciones. O sea, que como que reconectemos un poco con eso que nos hizo empezar y sí, disfrutar sí, solo de entrenar. Eso lo veo sí, importante. sí, Eso sí. sí. Sí que hablando al hilo de que, bueno, pues de que hay que marcarse unos objetivos realmente realistas, y que se cometen muchos errores en el camino, pues te pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes que ves tanto en la preparación como en los entrenamientos de los corredores de asfalto que normalmente eh, les impide avanzar? Es decir, que llegan a ti y te dicen, mira Javi, quiero empezar contigo, quiero que me organices los entrenamientos porque es que yo entreno por mi cuenta, oye, y aquí hay algo que falla porque a mí no me deja avanzar. Vale. Aquí solo puntualizarte que se nos ha olvidado lo de las medias.
Ah, es cierto. Vale, que pues lo sé porque a veces también con el podcast a veces me lo han puesto como que discriminamos un poco a las medias Cierto, yo te he dicho que maratones. eres especialista en maratón, pero aquí los Siempre medios, nos centramos las en medias las también maratones. vienen, cierto Pero es. ahí es verdad que era solo por comentar que me parece un poquito, o sea, cuántas medias al año es un poco más subjetivo, porque por ejemplo un maratoniano con más experiencia va a poder hacer muchas más, asumir muchas más. También depende de la intensidad a la que la quiera hacer, lo duro que sea para él o para ella. Pero de nuevo me iría a si es un gran reto para ti y sientes que no lo dominas, de nuevo a lo mejor podríamos ir a un periodo un poquito más corto, pero es que tampoco vale, que en 3 meses de específico podemos estar mejor aunque no tenga mucha experiencia, pero tendríamos que volver a meter una fase general porque esa persona todavía no está preparada. Sí. Entonces depende de la magnitud del reto, pero bueno, maratonianos con más experiencia son capaces de hacer más durante las preparaciones del maratón, sobre todo, o a lo mejor en la fase general de hacer una, y ahí yo iría más a controlar el cómo. A lo mejor, vale, quieres ir, pero si vas con un amigo, venga, pues vamos a bajar ¿Con un qué poco el ritmo. objetivo, no? ¿Con qué Claro, objetivo? Porque hay ¿con qué veces que objetivo se quieres hace hacer? una como preparación y rodaje y otras que se hacen como objetivo principal de la temporada, ¿no? Pero también pienso que Claro, la persona que haga media, es decir, si yo soy una persona que solo hace media porque hasta este momento he hecho 4 medias en mi vida y de ahí, de esa distancia, no he pasado, para mí el esfuerzo va a suponer como si para ti fuese una maratón, es decir, tú estás entrenando una y otra vez, a lo mejor llevas 3 años haciendo una maratón al año o algún año has hecho 2, pero si para mí eso ha sido lo máximo y necesito mucha preparación para eso, ¿me la tendría que tomar igual? sí, lo más inteligente sería que sí. Y ahí, por Eso, ejemplo, ponerte mi ejemplo, que dentro de nada tengo la media de Madrid y yo la estoy preparando de manera específica, cosa que nunca había hecho porque me apetece y porque me ayuda mucho a nivel de salud a mantener una carga más normal, teniendo la de Berlín, la maratón, en septiembre. Entonces yo ahora haré vale, en abril esta, intentar ir a lo máximo que pueda dar, pero para mí esa recuperación no es tan dura como si obviamente hiciera, por ejemplo, la maratón de Madrid, que es ahora, y luego encima quiero ir a Berlín. Yo, de hecho, claro. yo personalmente con eso sé que llegaría a Berlín bastante tocado. Y mucha gente diría, joder, pues de abril a septiembre, yo sé que seguramente a lo mejor en Berlín no podría dar el máximo por culpa de haber hecho la maratón de Madrid. Pero con la media seguramente también, por muy fuerte que vaya, sí que recupere mejor. Vale, bien, Mm, bien, bien. Vale, vale. pues si no me salto nada más. No, no, eso ya, yo creo que estamos. Es que luego, de verdad, que los medio maratonianos no, No, parece que sabe, nadie les quiere. no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no te o sea, no hemos continuado o yo no te he hecho hincapié en ello porque lo he pensado como si, bueno, el mismo objetivo sería para esa persona que no pasa de esa distancia, ¿no? O el mismo Claro, paso a paso para esa persona que ha sido lo máximo que ha hecho y que le supone esa preparación una exigencia tal como a ti una maratón, ¿no? Entonces, bueno, mm, pues sí. Pero bueno, gracias por recordármelo y aclararlo. nada, No nada. os sintáis aislados de esto. Claro, por supuesto. Todos tenemos espacio. Sí, Es sí, larga distancia, o sea que, exactamente. mm, Bueno, pues retomando la pregunta que te había hecho, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves tanto en la preparación como en el entrenamiento que hacen muchos corredores de asfalto, los entrenes tú o no? Porque en este caso la pregunta va a qué es lo que hacen ellos que no les permite avanzar, qué están haciendo mal y también preguntarte, una vez que le respondas, cómo se podría evitar eso. vale, pues yo creo que a lo mejor, no sé cuál podría ser más o menos importante, pero bueno, vamos a empezar con el entrenamiento de fuerza. O sea, algo que tú veas común en que cuando te llega un correo y dices, joder, tío, Javi, o sea, yo llevo un montón de tiempo entrenando, pero es que yo no avanzo, o sea, no mejoro, Claro, no. hago esto, hago esto, hago esto y Vale, no ¿hay mejoro. algunos errores que tú veas más comunes, más repetitivos? Sí, sí, sí. O sea, es no hacer o tener un mal enfoque a nivel de fuerza, ¿vale? Lo que hemos comentado, yo, por ejemplo, igual, no por tirar piedras al body pump en concreto, que encima es marca registrada, cuidado, pero es que sería casi la antítesis de lo que deberíamos hacer como corredores, si queremos mejorar como corredores. Otra cosa es que te diviertas y tal, perfecto. Pero ya no, el que no se haga, porque como decimos, cada vez está más visto, sino que cuando llegan y me comentan cómo lo hacen, digo, vale, es que no es así. Y normalmente caemos en circuitos algo así muy lineales que hemos visto por ahí, ejecutamos lo mismo siempre, y ese sería como uno de los primeros errores. Luego, en la mala gestión de las cargas, que hemos dicho también, la mala gestión de las cargas, ¿cómo lo podrían solucionar? Pues bueno, al menos con estos consejos de, bueno, ver si el 10, el 15%, ver cómo estamos ahí, entender, ir un poco más allá, saber que, por ejemplo, si estamos yendo un maratón,
no, a lo mejor no podemos coger un plan estándar de por ahí y ya está, y no llevar nosotros ningún control, aunque estén entrenando solos, ¿no? Pues me bajo el plan ya estándar que viene de cualquier maratón, pero yo no llevo ningún control y no me preocupo si a lo mejor yo personalmente esos aumentos los estoy haciendo sin darme cuenta, o Sí, ese sería uno de los también principales. Relacionado con la carga, el descanso, no voy tanto a decir hay que dormir bien y todo, que lo doy por hecho, sino el que gracias a una buena gestión de la carga vamos a poder añadir semanas de descarga de verdad, que también lo veo casi inexistente cuando los corredores llegan y están entrenando por su cuenta. Que no hay sí. semanas donde realmente se descargue bien tanto de volumen, bueno, no, sobre todo de volumen, ¿no? Y la intensidad ahí en una semana de descarga se puede mantener un poco, una intensidad media alta, pero descargar de volumen de kilómetros veo que es muy raro que lo hagan y menos de manera regular, ¿no? Cada X tiempo, venga, voy descargando, dejo el cuerpo que Sí, asimile las cargas o que me avise y me diga, cuidado, que estamos en descarga, pero voy fatal. claro. Y suelen ser semanas que dan muchas pistas, además, al menos cuando vas Sí, llevando o los sea, son corredores. que normalmente ellos, cuando no tienen a una persona que le esté guiando, que le esté entrenando, pues normalmente solemos encontrar personas que empiezan con un volumen, lo mantienen, casi que no hace incluso ningún cambio 2 semanas antes de la propia competición y explotan en mil pedazos, claro. Sí, Normal, ¿sabes? sí, sí, sí. Normal. Hmm. Vale. Vale. Dime, Y dime. luego también estaría, yo creo que el punto es que a veces me encuentro con muchas personas que quieren hacer X marca y claro, tú lo analizas y no pueden llegar. ¿Vale? Parece una tontería, pero dices, claro, Objetivos tú poco realistas, ¿no? objetivos poco realistas y sobre todo intentar, porque viene mucho de no, pero es que yo hago 40 minutos en el ritmo que llevo para poder hacer sub 1 hora 45 en media maratón. Y es como, claro, pero haces 45 minutos, pero a mí objetivamente el test de ritmos me está diciendo que no estamos ahí, las pulsaciones que estás teniendo en base a esos ritmos me dicen que si vamos a la media maratón así, en el 18 o en el 17 vamos a ir para abajo, entonces eso sí que ocurre mucho, es que quiero hacerlo así, y es como ya, y todos queremos cosas, pero a lo mejor ahora no es entender cómo esa parte de que decíamos correr lento, correr rápido, qué es para mí, y Claro. entonces es una explicación como un poco más profunda a nivel de fisiología, digamos, de entender un poco Sí, en qué punto estamos. un poco bajarle los pies a la tierra, ¿no? Sí, y decir, Sí, este es tu ritmo porque sostenible para claro. media, esto para maratón, tal. Sí, pues yo creo que en ese caso, o sea, en esa situación es verdad que, bueno, todos queremos ser Kipchoge, sí, perfecto, me parece Mm. fantástico, pues no lo eres entonces y ni lo vas a hacer. Entonces, como a lo mejor no es que la persona tenga unas expectativas demasiado altas de sí misma, sino que nadie le ha explicado ciertos parámetros que tiene que entender, por lo cual, pues sus capacidades son las que son. Entonces, es bueno que la persona entienda su situación personal y no se compare con el de al lado sin saber con qué se está comparando. Claro, o sea, como que por decirlo de alguna manera, efectivamente no es culpa suya, eso no es cosa suya, Claro, simplemente es como yo no puedo correr la maratón en 2 horas 45 y lo sé. Y punto, porque lo sé. Entonces yo miro mi ritmo y digo imposible. Ya está, y no pasa ya nada, está. pero a lo mejor si no voy a mi entrenador y le digo, quiero hacer la maratón en 2 horas 45 y me diga, pues ahora mismo no se puede. Ya veremos si seguimos entrenando, cuando volvemos a testar, vemos un poco, viendo el avance de los entrenamientos, a lo mejor quién sabe algún día sí, pero ahora Claro. mismo no. Y Eso entonces es con eso va importante. mucho el tiempo Claro, también. eso es importante, porque yo creo que una de las partes que hacemos los entrenadores, y que yo no me dedico a la parte de resistencia, ¿vale? Pero que bueno, lo tengo en casa y lo vivo y un poquito entiendo, aunque no me voy a dedicar a ello, pero Sí, es hacerle entender la persona, hacerle entender a esa persona cuáles son sus capacidades, por qué se tienen que hacer ciertas cosas, por qué otras no le va a venir bien, por qué otras no la puede conseguir y tampoco tiene por qué ponérsela como meta. Es decir, bajarle los pies a tierra, pero hacerles consciente, ¿no? De cuál es la situación real que tienen y decir, hey, baja, ¿vale? claro. Porque vas a explotar en mil pedazos y no vas a poder disfrutar de esto muchos años más. Por decirlo de alguna manera, como de manera realista, pero sin ánimo como de ofender. Eso que yo sé que eso a No, no, veces no, sí no. que coge mucho. ¿Cómo no puedo correr a este ritmo? No, no puedes, pero ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, lo entendemos. No, pues venga, vamos a buscar otra manera a ver si lo entendemos. Claro, O sea, realmente también nosotros buscarnos la manera, yo creo que la parte que lo hablábamos antes, la parte clave del entrenamiento tiene que tener un punto de educación por eso nuestra es. parte, porque si tú sabes algo y lo puedes explicar y transmitir bien, pues al final a la persona le hace responsable también, Claro, partícipe. claro. Eso Mm, es, eso es. Sí. mm. Vamos a meter un poquito los dedos en la llaga ya, Vale. ¿vale? Vamos a meter un poquito el dedito en la llaga y vamos a hablar un poco de lesiones, ¿no? Pero Vale. antes de meternos así más en lesiones, aunque sí, también, todavía hay, bueno, no sé, claro,
nosotros tratamos con muchos deportistas, ¿vale? Yo con deportistas lesionados específicamente y tú con deportistas sí y no lesionados, pero hay todavía muchas personas que suelen cuestionarse el papel que tiene tanto el calentamiento como, bueno, enfriamiento, vuelta a la calma, como quieras llamarle, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de prevención de lesiones, ¿no? ¿Qué puedes tú aportar sobre esto, Javi? ¿Qué papel y qué importancia juega el calentamiento, el enfriamiento? Bueno. A ver, es súper importante, sobre todo, o sea, si hablamos del calentamiento, sería súper importante, sobre todo de cara a las sesiones de mayor intensidad, como hablábamos antes. Y también de cara a mí lo que me gusta hacer o lo que suelo proponer más es también un trabajo de mejora, bueno, de mejora o por decirlo de alguna manera, de ampliación del rango articular durante el calentamiento, de tal manera que si yo llevo aquí sentado 8 horas, que espero que no y nos hayamos levantado un poquito, sí que ya preparemos a la musculatura a que sí que se estire un poco en todos los rangos que luego en carrera vamos a encontrar, y por eso digo que en caso de intensidad, donde la carrera va a ser mucho más forzada, con rangos mucho más amplios, con mucha más razón, a nivel de calentamiento. Y luego incluso, yo eso, por ejemplo, no lo sabía hasta hace muy poquito, cuando, por ejemplo, en un calentamiento se mandan ejercicios progresivos de cara a los entrenamientos más de potencia, de series, de entrenamientos de alta intensidad. Yo esto es algo que ya te digo, desconocía hasta hace muy poquito, que lo vi en un estudio buscando información sobre ello, y es muy interesante introducirlo, por lo visto, porque empiezas a pasar por las diferentes fases fisiológicas y el cuerpo como que en cierto modo carbura. O sea, es como si en el coche, pongamos un ejemplo, pues en la primera, la segunda, la tercera, y sabes que vas a tener que ir luego a 130 por la autopista en quinta un montón de rato, a tope, por poner un ejemplo, sí, por poner ese ejemplo, pues en los progresivos un poco nos hacen ir pasando por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, venga, vuelve a bajar, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, vuelve a bajar. Y luego por la ganancia, como digo, de ese trabajo en rangos articulares más amplios para que se vaya acostumbrando la musculatura y luego la contracción sea un poquito más eficiente. Por eso también se dejaron de recomendar los estiramientos pasivos en el calentamiento, porque Sí, era como un estímulo contrario a lo que buscamos luego, una contracción bastante potente. eso es. Tanto en los calentamientos como en el enfriamiento, ¿no? Pues ese Exacto. concepto ya espero que esté Ya pasó. cambiando en la cabeza de las personas. Ya pasó, ya. Claro. Vale, un Eso es, poco y el así. enfriamiento, por ejemplo, ya ahí no soy tan partidario en lo que son rodajes suaves, porque al final casi estamos acabando de la misma manera. Lo veo como un factor a veces casi también de hacerlo por respeto a la actividad y a tu salud mental, no acabar en casa. Va, venga, ya está. Claro. Sí, sí. Volver Todavía a hay la calma. claro, hay muchas preguntas de, ¿puedo estirar justo después de entrenar? Es Ujú. como, pues, si te apetece, lo haces. Sí. O sea, si te sienta bien, pues hazlo. ¿Vas a Mm, hacer estiramientos pasivos después de un entrenamiento súper explosivo e intenso? Pues lo mismo no es el mejor momento, claro, ¿vale? Pero, o sea, si te sienta bien, hazlo. ¿Beneficios? Por lo que a ti te parezca en tu cuerpo, o sea, que no hay más. O sea, no vas a mejorar tu nivel de flexibilidad porque hagas estiramiento al final. claro, claro, Entonces, el claro. concepto todavía hay muchas personas que preguntan eso, ¿no? ¿Qué pasa con el calentamiento? Pues el calentamiento es importante. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando hay, yo qué sé, una lumbalgia, tu cuerpo Sí, reacciona, es inteligente y se autoprotege, por lo cual la zona muscular de la que molesta, pues no va a responder igual a cualquier movimiento, no va a responder la musculatura de esa manera, ¿vale? No le vamos a mandar la señal como normalmente se la mandamos y responde cuando no hay dolor. Pues cuando no calentamos, empezamos a correr y si tenemos una sesión intensa, como tú has dicho, de series, al cuerpo hay que ponerlo en su sitio, hay que darle al exacto. botón de empezar, ¿sí? Sí, ¿Por qué? defender. Porque si no, claro, porque si no, no responde bien la musculatura ni tampoco las articulaciones y menos todavía los tendones, ¿vale? Entonces hay que darle ese empujoncito progresivo para empezar. Así que sí que es importante para la prevención de, sobre todo para la prevención de lesiones y no solamente para la mejora del rendimiento, que eso es más lógico. ¿Sí? Sí, seguramente habrás tenido casos incluso que a lo mejor por temperaturas frías y cosas así, también de roturas fibrilares, en gemelos suele pasar, Sí. de poco calentamiento y salen y justo hay temperatura muy fría, al final estamos con el tejido, pues se adapta, ¿no? Nuestro tejido al final siempre, por eso que se pone el ejemplo, pues por eso la fascia plantar a quien le duele por la mañana también, algo habrá Eso pasado, es. ¿no? Entonces se ha contraído un poquito. Y yo, por ejemplo, con este tema de roturas o en personas que han tenido historial, sobre todo pasa mucho con gemelos sólidos y veis que puede venir de fortalecimiento, de movilidad también del tobillo.
pero sí que insisto mucho en estas personas con un calentamiento más específico, incluso casi antes de salir con algún tipo de trabajo de activación a nivel de fuerza, con gomas, alguna cosa más específica, para Eso que es. esa zona ya esté más trabajada. Sí, Y yo pondría más o menos la mano en el fuego que a nivel de prevención de lesiones, quizás entre una cosa y la otra me quedaría con el calentamiento, más que la vuelta a la eso calma. es. Aunque unas series también sí que lo que te digo, bajar un poco las revoluciones y no acabar en el portal de casa, por ejemplo, Eso pues es. tampoco está mal. Bajar las revoluciones, sí, pero que las personas entiendan que bajar las revoluciones no es pararse en el escalón de su casa, hacer estiramientos pasivos y mirar los pajaritos que pasan mientras tira el isquiotibial. Eso no es, Claro, ¿vale? Es decir, claro. no se trata de eso. Pero efectivamente, el calentamiento es muy importante para la prevención de lesiones y para sacarle más beneficio de forma más optimizada a tu entrenamiento, Mm. ¿vale? Y metiendo un poquito más el dedo en la llaga, como te he dicho, pues bueno, vamos a hablar un poquito más de qué pasa con esos corredores, ¿vale? O antes de entrar en ello, ¿qué consejos o recomendaciones le das a esos corredores que siguen entrenando, incluso compitiendo, a pesar de o estar lesionado o estar sintiendo dolor mientras corre? Pues, a ver, aquí, ¡Pum! por ejemplo, sí, esta es dura, esta es dura. Esto es algo además que se da mucho por ejemplo, no sé en qué, o sea, creo que lo hablé una vez por un tema de una tendinopatía de Aquiles y todo. Lo poco recomendado, por ejemplo, que están los antiinflamatorios para tratar ese tipo de problemas, y sobre todo encima con tendinopatías y cosas así, donde el dolor no suele ser algo que sea inaguantable, ¿no? Como estamos a lo mejor en un esguince de tobillo de grado 3, pues hombre, pues por mucho que puedan ser algo contraproducentes, la persona no puede aguantar con un dolor de ese tamaño, ¿no? Digamos. Pero pongo este ejemplo de los antiinflamatorios porque muchas veces se toman para poder ir incluso a entrenar. Que competir lo podría entender, pero si no nos dedicamos a esto, no lo entiendo tampoco. Pero bueno, a lo mejor un atleta de élite le digo, bueno, tómate un ibuprofeno y nos vamos a competir porque es lo que toca y Sí, ha pero venido así. y ellos rinden cuenta, pero los que no. Claro, entonces en este caso, por supuesto que a nivel de competición y entrenamiento, siempre que ocurre una molestia tiene que haber algún tipo de modificación, de algún tipo de cambio, digamos, a nivel del plan, de lo que estemos haciendo, algo tenemos que hacer. Seguramente no podamos seguir haciendo lo mismo. Si empieza una molestia a lo mejor el viernes y resulta que el domingo tenía 17 kilómetros porque estoy entrando en el maratón, es probable que no vaya por ahí, no vaya por seguir. Sigo cumpliendo y veo si va a mejorar. Sobre todo con cargas muy altas es raro que mejore. Entonces, como son muchas lesiones de sobreuso normalmente, pues sí, más tendones afectados, articulaciones, sí que hay los cambios, pues bueno, esa bajada de carga, o sea, les diría por supuesto a esos corredores que nada de entrenar sí o sí con lo que tengan, independientemente de lo que sientan, o sea, que escuchen mucho lo que sientan, y luego, normalmente la bajada de carga casi siempre se debería dar, casi siempre. Y ahí ya quizás entra el punto en el que es un poco más complejo, que hay molestias que sí te pueden llegar a permitir correr y que se estén adaptando. Pero aquí, y no por tirar piedras a nuestro tejado, es que hay tantos casos que valoración, ir con un profesional y ver, porque yo sí que veo que esto es algo que las personas son incapaces de manejar por desconocimiento. O sea, tienen el Claro. grado de dolor, por ejemplo, en un tendón y es como, vale, voy a correr menos. O dejan de correr del todo y a lo mejor no sería la mejor opción. O introducir también actividad sin impacto puede ser una buena idea por si están, por ejemplo, entrenando para un maratón y quieren meter ese estímulo aeróbico y con una elíptica no se produce ningún tipo de Bueno, problema. no vamos a adelantar respuestas, que después Vale, vienes a preguntar. Vamos a preguntar eso más vale, vale. adelante. La Pero cuestión sí, o que lo que sea, sí que no hacer recomiendas locuras, ¿no? es bajar, ¿no? Bajar volumen o incluso cambiar, ¿no? Los días de entrenamiento para ver cómo va evolucionando esa molestia que Claro, tengas, o ¿no? dar un tiempo más de descanso, decir, vale, pues mañana no vayas si es que te tocaba, vamos a esperar, me comentas paso mañana y vemos. Pero Eso como es. digo, sí que, o sea, ves, digo, me comentas, tal, porque sí que esto me parece bastante complejo que lo puedan gestionar una persona solo, si no ha ido a un fisio a valorar, si no ha tenido, o ha ido porque ha ido al Claro. médico, ha tenido molestias, un diagnóstico de imagen, eso le pasa al fisio o al entrenador. Tiene que haber ahí ya algo que le ayude a esa persona que está un poco en una nube de, que normalmente es simplemente me duele aquí, y no salimos de ahí. Es como, ¿y qué hago? ¿Paro? ¿No paro? O sea, sobre todo porque, por ejemplo, con tendinopatías, es verdad que la adaptación nos va a llevar a tener que correr, pero gestionarlo muy bien, pero no a Claro. parar. Es raro que nos lleve a para del todo 3 meses. No, si es que no, puede que no vaya por ahí.
Sí, pero es importante que cuando la persona esté entrenando o corriendo y no tenga a alguien que le guíe, bueno, pues que no pase por alto que cuando surge un dolor no tiene por qué seguir corriendo con ese dolor como diciendo, bueno, ya pasará. Bueno, lo Exacto. mismo sí pasa, lo mismo no pasa y empeora, lo mismo pasa, pero te vuelve a dar la cara dentro de poco tiempo y ya significa que en esta reiteración puede que te esté diciendo algo el cuerpo. Entonces, bueno, pues que es cierto que en ese caso las personas deben de escucharse un poquito y no decir, me tomo un antiinflamatorio, como tú bien has dicho, y sigo para adelante, porque aparte ese tipo de reacción de que la persona vaya, tome un analgésico o un antiinflamatorio para poder entrenar, está haciendo un parche que no le va a estar diciendo o dando señales correctas para evaluar cómo está su cuerpo y cómo está tolerando o soportando esa carga. La está engañando, te está Exacto. dejando hacerla y lo mismo cuando el efecto pase, pues el problema es mayor aún, ¿no? Sí, sí. Vale, qué dudas frecuentes? Bueno, es una duda frecuente y que incluso hay veces que todavía los corredores a veces, porque cuando yo, bueno, pues cuando yo estoy empezando con la recuperación, la readaptación de una persona con una lesión, se sorprende todavía cuando sabe que si la lesión que tiene no le está permitiendo correr o no le está permitiendo correr con la continuidad que le gustaría, pues el programa se puede ajustar, ¿no? Entonces, pues es un poco por ahí la pregunta, ¿no? ¿Se puede ajustar los programas de entrenamiento para el corredor que está recuperándose de una lesión y que incluso esa lesión no le está permitiendo correr por recibir el impacto? Sí, y la respuesta no les va a gustar, pero sí, y se debe además, y normalmente también suele ser un momento en el de, bueno, da igual, pues dejo de entrenar y ya cuando me recupere lo vemos. Y también ahí yo creo que como profesionales, si tenemos formación en esto, tenemos que decir, no, espera, porque a lo mejor ahora si estás entrenando conmigo es el momento más importante para seguir entrenando. Eso es. Entonces, en este sentido, sí se puede seguir entrenando y además, volviendo, creo que la primera pregunta era el tema, por supuesto, de una evaluación. Yo muchas veces, aunque, por ejemplo, empiezan a entrenar, les pedimos una evaluación, la hacemos y a lo mejor no tienen lesiones y luego ocurre algo, ya empiezo a intentar buscar pues factores de riesgo, ¿no? De qué le puede estar llevando aquí. Y entonces pues sabemos que procesos de readaptación pues siempre van a pasar por un previo trabajo de movilidad, que normalmente vamos a poder hacer un trabajo de estabilidad, que normalmente dependiendo un poco de la lesión, si viene pues que es un tema más de impacto, vamos a poder ir haciendo un trabajo de core, por ejemplo, más específico, incluso isométricos, que normalmente lo vamos a poder hacer, nos colocamos en una plancha, por ejemplo, y vamos a poder estar trabajando core, y por ahí ver bien, digo que no les va a gustar porque sé que no es atractivo, pero claro, en la vida es así, ¿no? O sea, te has lesionado y a todos nos ha ocurrido. Y entonces es un poco ponerse las pilas en ese sentido. Y si encima de la evaluación se van sacando factores de riesgo que ya se pueden trabajar, eso, pues de repente, porque es movilidad de tobillo, pues sí, puede ser un factor de riesgo y vamos a mejorarla. La fuerza en gemelos puede ser un factor de riesgo, vamos a mejorarla. O pues lo famoso, ¿no? Hay un tema de poca estabilidad por culpa del glúteo medio, pues vamos a mejorarlo. Y ver ahí el entrenador cómo lo puede mejorar sin hacer daño a lo que esté afectado, sin pasarse, pero sí que sabemos que eso, que como hay unas fases a nivel de readaptación, que luego cuando vuelva a correr, claro, a lo mejor tienes un core más fuerte que en tu vida, que eso es lo que a veces no vemos ninguno, o sea, incluido yo cuando por ejemplo me lesioné de la fascitis, tanto actividad aeróbica lenta que hice en la bici, que la tengo por ahí, luego, cuando volví a correr, es verdad que la adaptación al impacto fue dura, pero a nivel aeróbico estaba casi mejor que nunca y conseguí mantener la forma. Eso Y es. de hecho mantenerla, o sea que no, que realmente pude, pero fue duro, sí, pues vi YouTube durante horas, con la tele y con la bici, venga, y darle horas, es lo que hay, pero si luego realmente sabes que vas a volver, porque lo más seguro es que si vas haciendo las cosas bien, vas a volver, todo ese trabajo luego te va a servir. Eso es, que la gente Entonces, entienda. Muchas cosas de los que le preocupa a ellos es, voy a perder mi capacidad aeróbica, ¿no? Toda la resistencia la voy a perder. Entonces, como bueno, vamos a ver qué puedes hacer, porque eso depende cada uno de la lesión que tenga y del claro. punto en el que se encuentre de la lesión, pero porque hay lesión que te permite
montar en bici y estar trabajando ahí toda tu fase aeróbica y toda la parte de resistencia que no quieres perder, pero hay otras personas que tampoco podrían, por la lesión X que sea, no puede hacer bicicleta, pues bueno, vamos a buscar una elíptica o vamos a buscar incluso Sí, nadar, que es lo nadar. menos transferible al impacto, pero, oye, se podría llegar a hacer porque, bueno, es decir, cambiar o buscar alternativas y contar con diferentes opciones para que la persona entienda que porque se lesione no tiene que parar Exacto. y que cuando se lesiona se puede todo adaptar, ¿vale? Pero, como siempre digo, no busques qué puedo hacer de entrenamiento cruzado, qué puedo hacer de entrenamiento porque no todo el mundo está en las mismas condiciones para hacer todo. Es decir, todo va a depender de la condición en la que se encuentre el deportista, de la lesión que tenga, del nivel de lesionado que esté sufriendo, ¿no? Claro. Sí, y ahí también a mí me ayudaba mucho con el tema de la fascitis, como que me replanteé mucho todo y yo decía, yo si me recupero quiero correr y era como, va, más que nunca. Entonces, Claro, si realmente lo que sientes es eso, a no ser que tengas un diagnóstico, y cuidado, si es un diagnóstico de usted tiene que parar de correr, yo buscaría que me dijeran eso 4 o 5 veces, diferentes sí, profesionales, eso porque es. porque si no, a veces también eso, ahí con eso se puede hacer bastante daño y no muchas veces no es real. Sí, Pero es pensar de si te recuperas, que es lo lógico, con muchas lesiones que vienen derivadas de este tipo de actividad física, como es correr, qué es lo que quieres hacer. Y normalmente seguir corriendo, pues bueno, esfuérzate en esa dirección. Lo que decía, ¿no? Pues las horas de bici, pues no es lo más agradable para mí, a mí no me gusta. Pues bueno, es ya, lo que hay. pero exactamente. Por ejemplo, ahora mismo yo he empezado con una corredora, bueno, pues en una recuperación de lesiones, ella tiene su entrenadora, Ujú. ¿vale? Vale, De carrera, vale, hace ultras muy gordas. vale. Se ha lesionado y su entrenador ha dicho, bueno, pues por un tiempo vamos a parar, ¿eh? Ya cuando te recuperes vuelve. Entonces, Claro, como ya, no pasa nada, vamos ya, con ello, ya, ¿vale? Yo te ayudo solamente, no solamente en tu recuperación, sino en la adaptación del resto de tareas, ¿no? Del programa. claro. Pero que tengas un entrenador que te diga, ya cuando te recuperes vuelve, ¿eh? Es como, bueno, Sí, pues valora sí. un poco, ¿no? Valora lo que estás buscando y lo que te están ofreciendo, ¿no? También lo que tú necesitas, ¿no? Ujú. ¿Tú podrías dar alguna indicación o identificar, por ejemplo, para que una persona sepa, bueno, yo estoy corriendo, yo estoy sintiendo dolor, ¿vale? El dolor es normal y es una molestia y ya está, o va a ser una lesión que incluso me tendría que pasar por una atención médica. Es decir, ¿podrías dar algún consejo de si se puede o no se puede, bajo tu experiencia, identificar si es una simple molestia o es una lesión? ¿Lo que estoy sintiendo? Mm, sí, ahí iría a sí, también depende mucho, como sabes, del tipo de tejido que pueda ser que tenga el daño, porque a veces sí que lo que se llama periostitis o el síndrome así de estrés tibial, a veces como que es una, por ejemplo, una molestia que puedes empezar a correr un poco, pero en el momento en el que se manifiesta, muchas veces ya no desaparece. O sea que por mucho que sigas corriendo, pero luego hay otro tipo de molestias más tramposas, como son los tendones, que es casi al contrario. A lo mejor, por ejemplo, yo con la fascitis jamás me dolió corriendo, nunca realmente. Era mucho por las mañanas, muchísimo al tacto, que fue lo que dije, a ver, cuidado, si me duele tanto al tacto, algo hay. Tampoco hace falta ser un lince para saber que aquí, donde me estoy tocando y me duele, hay molestias, pero yo empezaba a correr y no tenía dolor realmente cada vez que amortiguaba la pisada, no sentía nada. Entonces, eso es complejo, depende mucho del tipo de tejido, pero sí lo que valoraría más es la recurrencia. O sea, yo ya he ido 3 veces a correr y siempre ha aparecido, independientemente de que se haya podido ir en algún momento. Si no se ha ido y te ha llevado a parar, ya es, para mí sería la alarma para ya buscar una solución. Y luego con estas más encubierto, que sabemos que pueden tener más que ver con tendones, algo así, de empiezo a correr y noto rigidez y luego se pasa. Pero luego al día siguiente ya noto mucha más Empieza. rigidez, por ejemplo, mucha más tensión en la zona. Pues ahí igual, ¿no? Pues cuando nos levantamos a lo mejor de momentos de reposo, si vemos que siempre hay dolor y eso no va a menos, también es un síntoma importante. O, por ejemplo, con tendinopatía rotuliana, el tema de bajar las escaleras es como muy claro. Es que me duele cada vez que bajo escaleras, pero luego voy a correr y no mucho. Y digo, ya, pero ya cada vez que bajas escaleras se está doliendo. Sí, vale, pues ya. Entonces, no daría tanto grados de dolor, porque yo creo que grados de dolor como del 1 al 10 a lo mejor sí que lo podríamos categorizar más por tejido, es decir, si es una articulación, si más o menos podríamos situarnos, sino si ya no nos permite correr, si es recurrente
y que nunca llegue, o sea, solo se está manifestando en correr, vale, vamos a intentar que no llegue a acciones cotidianas, como puede pasar mucho, que lo hemos comentado antes, con condromalacias y desgastes de cartílago, que ya dices, es que no me puedo ni agachar. Claro. Y Pero hay es que esa gente que lesión se ha y hay manifestado mucho gente que antes. corre, ¿eh? Hay gente, sí, sí, o sea, la condromalacia no, cuando da la cara ya ha tenido un desgaste de nivel, es decir, que no es una Claro, cosa que te va a dar la cara en el momento. Pero sí es cierto que, bueno, no vamos a hablar de grado de dolor porque el umbral del dolor de cada uno es muy también, personal también. y yo he entrenado a uno que corre y corre sin rodillas, no tiene ya prácticamente rodillas, su umbral de dolor es, no sé, Ya, yo he ya. conocido a nadie Claro, que le con dices, eso, oye, cuando con notes ese un umbral 5 de de dolor. 10 para, sería Dice imposible, que da 5 igual. de 10, Claro, ¿sabes? O sea, dame un 15 que lo aguanto, ¿sabes? claro, Entonces, claro. claro, bueno, eso, ahí no vamos a entrar, pero bueno, esas referencias sí que hay que tenerla en cuenta, tal como tú has dicho, es eso, es la reiteración, sí, el conocer en qué momento, a partir de qué tiempo o a partir, a lo mejor en asfalto es más normal, en montaña, pues bueno, me duele cuando subo, me duele cuando bajo, me duele cuando es una rompepierna, depende, pero que la reiteración, ¿no? Sí que tiene que ser importante para que la persona entienda qué está ocurriendo y qué no, si se le va cuando se calienta o no se le va cuando se calienta. Y a los días siguientes, yo siempre digo a la persona que tiene una lesión y está entrenando, me da igual que no te duela hoy en el entrenamiento. Mañana y pasado mañana, ¿qué pasa? Es decir, 24 y Claro, 48 horas después, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso es claro. importante. Y Sí, ahí así a lo que mejor, que es una pregunta también muy recurrente, para ensalzar también un poco el trabajo del fisio, que aunque no tengamos molestias, si tenemos un fisio de confianza y que nos conoce un poquito, que siempre pues, te va a descargar ciertas zonas, hay bastantes molestias que a veces pueden venir por sobrecarga como tal. Y eso fácilmente se puede solucionar. De hecho, hace muy poquito con un fisio de confianza, de hecho, le preguntaba hace 2 días, y le dije, ¿con esta persona qué hiciste? Y me dice, bueno, tenía tensión en el flexor largo de los dedos y hicimos punción y digo, bueno, es que dice que ya no le duele nada. Y se supone que eran síntomas de periostitis, fíjate. Y claro, era por el origen del flexor largo de los dedos, que era el que le estaba dando. Le hizo punción y ya llevaba un mes sin ningún tipo de molestia. Y me dijo el fisio, dice, no, es que era simple sobrecarga. claro. Entonces, a lo Yo mejor siempre tampoco digo esperar que de vez en cuando ir a hacer una eso revisión. es. El fisio yo creo que siempre tiene que estar ahí haciendo, bueno, pues sobre todo descargas musculares para personas que tienen un gran volumen de trabajo, de entrenamiento. Por un lado, el fisio tiene que ser nuestro buen amigo y por Hmm, otro, tener claro que ante una lesión que se puede recuperar sin dejar de entrenar, el fisio no es el único que tienes que tener ahí al lado, claro. porque con el fisio no se soluciona solo y únicamente una lesión, porque la lesión no solamente es solucionarla, sino después readaptar Hmm, al deporte que practica. Sí. sí. Y ahora que hemos tocado el tema de la montaña, Javi, sé que en 2022, ¿no? Ujú. No sé si fue ahí donde te estrenaste en una maratón de montaña en Sí, Ultra Sierra Nevada. Sí. sí, Además, no, si mal no recuerdo, creo que estuvimos allí, ¿no? Que sí, Manu y sí, yo estuvimos allí. recuerdas bien, yo me acuerdo bien. Eso es. En Ultra Sierra Nevada, Sí, ¿cuál fue bueno, pues claro, tú eres de asfalto, ¿vale? mm, Yo que soy de montaña y aquí pasamos la línea, ¿no? ¿Cuál fue sí. tu experiencia en una maratón de montaña, tanto en la preparación como en la carrera, en un medio tan diferente al que tú estás acostumbrado? Vale, aquí es que hay muchas cositas y me enseñó un montón, ¿eh? En cuanto a lo que quiero, a lo que no quiero, eso fue súper guay. A ver, es cierto que la preparación me gustó mucho, la carrera también, pero sí que la sufrí mucho, por eso me reía, porque tú me viste llegar ahí, me acuerdo que era el kilómetro 26, después de la subida tremenda esta, el famoso de Hornajo, fatal. Eh, y bueno, la experiencia fue muy buena, muy positiva, muy positiva. Y de hecho, el ir a hacer esta carrera fue un poco a raíz del confinamiento y todo, que empecé a entrenar más en montaña y por eso decía que había aprendido bastante. ¿Por qué? Porque un poco lo que me dejó la carrera es que disfruto más de entrenar en montaña, o sea, competir en montaña fue un poco lo que me pasó factura. Y fíjate que antes hablamos de la diferencia entre entrenar y competir. Pues yo para montaña soy un poco más de entrenar, de tomármelo con calma, disfrutar de la naturaleza, y para competición no tengo yo la mente todavía demasiado preparada para no intentar ir a lo máximo que pueda. En montaña, En dices, ¿no? montaña, porque yo en maratón sé a lo que puedo ir y siempre pues voy a ir a estar buscando ese límite. En montaña también lo puedes por supuesto saber y saber Sí. por dónde estás,
Pero pero es con algo que, experiencia, ¿no? claro, que no disfruto tanto y que encima no tenía tanta experiencia. Entonces, por ejemplo, sí que tengo más o menos claro que viniendo de maratón de asfalto, lo más seguro habría sido hacer la media, no la maratón. Claro. Bien, bien, Bien. bien esto que estás diciendo. Bien, porque después te voy a hacer otra pregunta con respecto a esto, pero es así, es como tú sabes en asfalto que puedes empezar a esta velocidad y mantener esta velocidad tanto tiempo, tantos kilómetros y vas a ir así, lineal. Esto en la montaña no ocurre. Claro. Esto no ocurre, ¿vale? No se mantiene lineal en la montaña nunca, a menos que, no sé, pues que sean unas colinillas, ¿sabes? Pero, o un Sí, camino, sí. pero en una carrera de montaña eso no ocurre, nada es lineal, ¿sí? Y cuando lleves X kilómetro con X del nivel, eso ya no tiene nada que ver con lo que tú tienes en tu memoria muscular incluso Claro. del asfalto. Entonces, claro, hay mucha gente que quiere probar de correr en asfalto, correr en montaña, joder, qué mala experiencia o qué mal lo he pasado. Es como quizás incluso decirle a la gente que montaña antes que correr se camina, ¿vale? Claro. No solo se corre. Exacto. Además, esta carrera tenía, aquí voy a poner una excusa para, A quedar bien, claro. para sentirme yo mejor, pero claro, tenía una bajada, no sé cuánto era al principio de 4 kilómetros, pero es que era al principio, era kilómetro 7, claro. Yo venía de hacer un poco un llano, una subida y bueno, la bajada fue tremenda. Es decir, que incluso en lo que es la clasificación yo siempre fui adelantando, que luego lo miré y digo, increíble que yo haya podido ir como siempre adelantando, que me hace también ver cómo iba la gente también, cómo tendría que ir Sí. la gente, pero bueno, los más experimentados por supuesto que no les adelantas, ¿no? Pero claro, acumulé muchísimo impacto y mucha desaceleración, ¿no?, en las bajadas, iba a lo bestia. Entonces luego, en el fondo, cuando subía, que también el problema que tenía era una fatiga muy localizada en los cuádriceps. No eran calambres como tal. Yo he sufrido calambres, pero yo eso paraba, incluso me eché el reflex, que me acuerdo que casi me quemo, casi me abrazo, que me lo Casi. dijiste. Que Y, te vi y me volví loca quitándote el bote, era como, quita, no hagas esto. pero era parar y esa sensación de fatiga disminuía mucho. No era un Claro, calambre como tal, que a lo mejor en algún maratón de asfalto sí me ha pasado y eso ya permanece y tienes que pues, disminuir el ritmo sí o sí. Esto no, era una sensación de fatiga tremenda y de por el falta de fuerza. excéntrico y por el Exacto, excéntrico, exacto. en la De parte falta de excéntrica. tolerancia, ¿no?, a esa carga. Exactamente, eso Mm, es, eso es. Es muy diferente el entrenamiento que una persona tiene que hacer en asfalto al entrenamiento que hace cuando se trata de montaña, ¿no? Es diferente. exacto. Pero bueno, tu experiencia no fue mala, ¿no? No, súper positiva por eso, o sea, me ayudó también a ver que yo disfruto más de esa parte de montaña, incluso hasta el hecho también de hacer rutas y caminar más lejos, tomármelo de Sí, otra manera, porque yo mentalmente por ahora no estoy muy preparado para ir a una carrera como tal y no tomármelo un poco medio picado, o sea, conmigo mismo aunque sea. Entonces sí, a lo sí. mejor carreras más cortas de montaña, quién sabe. Sí, es más disfrutona. Podría Mm, ser más disfrutona, claro. Sí, sí. sí, sí. Y hablando de esto, que no es igual el entrenamiento que haces en asfalto al que puedes hacer en una montaña, ni tampoco los requerimientos de fuerza, ¿vale? No tienen nada que ver. Em, cuando hemos hablado, o tú has hablado al principio de la técnica de carrera, ¿no? Dentro de lo que son las valoraciones y demás, ¿tiene la misma importancia y trabajarías igual la técnica de carrera en asfalto que en montaña? No, no, o sea, realmente es lo que has comentado, ¿no? Al final el hecho de estar subiendo y bajando. Bueno, no de manera constante tampoco, pero sí que tiene un requerimiento específico muy alto de subidas y bajadas, sobre todo. Entonces, a nivel tanto de técnica, la especificidad, digamos, de la montaña es mucho mayor, por también incluso hasta por el tipo de terreno, y encima todo el fortalecimiento que nos va a ayudar a nivel técnico también es diferente. Y tendríamos que centrarlo, pues, por ejemplo, en mi caso habría sido más en cuádriceps, en trabajos excéntricos una vez vaya avanzando. Luego, pues también, por ejemplo, temas de tobillos, de movilidad, de movilizarlo un poquito más, de prevención también a nivel de esguinces, podríamos decir. Estabilidad, mucho más trabajo de estabilidad vamos a necesitar. Que por supuesto sí que yo creo que todas estas cosas pueden ser transferibles, digamos, entre uno y otro, pero lo que has dicho tú, pues a la hora de organizar la temporada, si tu mayor reto es de montaña, pues intenta, a lo mejor quieres hacer algo de asfalto, pero intenta buscar algo más suave o hacerlo más suave, porque a lo mejor si todo ese trabajo de cuádriceps, por ejemplo, en el céntrico, pues el corredor de asfalto, si tu reto es una maratón muy grande, bueno, muy grande, una maratón de asfalto, pues tampoco vas a sacar tanto partido de ese tipo de entrenamiento, de ese tipo de Claro. especificidad. Pero sí, 100%
tiene que haber una especificidad y siempre se dice, ¿no?, que realmente el trail running se llama running, pero es otra cosa. Eso es. Hay muchos deportistas, muchos corredores que me dicen, bueno, yo he visto en internet estos ejercicios de técnica de carrera y los estoy trabajando. Es como ya, pero esos ejercicios son fantásticos si quieres correr en asfalto, pero en montaña no es que no te vayan a servir, a ver si me entiende, no es que te vayan a hacer que sea negativo, ni mucho menos. Todo lo que es un trabajo pues va a ser bueno, pero depende del perfil de tu carrera. Es decir, Claro. yo cuando entro en una persona es como, ¿cuál es el perfil de tu carrera en montaña? Del objetivo que tengas este año, tu primer objetivo, tu objetivo número 1. ¿Es así? ¿Es así? ¿Cómo Claro. es? Porque en función de eso habrá que trabajar la técnica de una manera o de otra. Y esto hay que entenderlo, ¿vale? Y el volumen del desnivel, digamos, a la dureza también. Claro, lo que has Claro, o dicho, ¿no? sea, ¿Cómo es la carrera? O sea, sí, claro, es es que subir y bajar. ¿Son mm, 20 kilómetros de bajada? ¿Son 5? claro, claro, ¿Cuánto desnivel haces en una subida de X kilómetros? Es decir, depende mucho del perfil de la carrera para claro, que puedas entrenar correctamente esa técnica, ¿vale? Y también, por supuesto, la fuerza, ¿vale? claro. Y a lo que venimos hablando, ¿no? Ya para ir casi terminando, ¿no? Em, ¿Qué consejos darías a una persona bajo la experiencia que ahora has tenido en montaña y que no sé si la volverás a tener, Mm. ¿vale? Si la Sí, volverás a sí, repetir, sí. pero bajo tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona de asfalto que se quiere pasar al trail o que quiere hacer o prepararse un objetivo en trail? Vale, pues aquí que lo hablábamos antes, se vuelve casi más importante el tema del control de las sensaciones, porque ritmos, pulsaciones no nos van a ser tan útiles en montaña y una persona que no sepa manejar mucho sus sensaciones no va a ser capaz de cumplir incluso con los objetivos del propio entrenamiento y de luego saber gestionarse en carrera. Ese punto lo vería clave porque, bueno, de hecho, a mí me pasaba al principio. Tú vas a subir una cuesta con X pendiente y de repente miras el ritmo y dices 13, no sé qué, porque vas caminando a lo mejor. Y dices, yo no puedo ir a 13, si yo corro a 4 kilómetros. Si dices, no tiene sentido, entonces no lo pienses, ¿no? Directamente. Claro. De ahí viene la mano también el caminar, el saber cuándo no, en base también al tipo de trabajo que estés haciendo, si es más o menos intenso, a lo mejor hay subidas donde sí que vas a correr un poco para llegar a esa intensidad de ese trabajo, pero sí que asumir que va a haber que caminar está claro. Creo incluso que esto es lo que he ido viviendo yo un poco más. Ya casi el estilo de vida, depende del tipo de prueba, tendría que centrarse un poco en la montaña. Porque eso, por ejemplo, pues eso a nivel de seguridad, de conocimiento de la zona, del terreno, de empaparse un poco más. El asfalto es asfalto. Si a lo mejor me plantas en Praga y el nivel está sobre el nivel del mar, que no lo sé, o en un nivel parecido a Madrid, yo casi ni me voy a dar cuenta. Claro. Pero en montaña, otoño, primavera, verano, invierno, ¿en dónde? ¿Qué tipo de terreno? ¿Qué Muy tipo de diferente. montaña? Claro, te vas a ir a los Andes. Anda, pues es que en los Andes a 4.000 metros hay, de según qué zona, a lo mejor hay hasta, yo qué sé, Eso árboles. es, Claro, eso es. entonces cambia muchísimo y creo, por eso digo que creo que a lo mejor hay que cambiar un poco más, o sea, hay que empaparse de la montaña. O las personas, por ejemplo, a veces cuando yo entro en alguna persona de montaña, tienen que ir. Es como vives en Madrid ya, pero necesito que coges el coche y que vayas. Es que si no, no te lo plantees. Claro, exacto, exacto, porque no lo puedo hacer en la casa de campo, no, imposible, Claro, imposible. efectivamente. O sea, la Mm, persona que se prepara, que corre en montaña, normalmente, sí que hay entrenamientos que saca en asfalto. Eso es sí, así. Pero no al revés. Al revés no pasa. La persona que claro, corre en asfalto no saca entrenamientos en montaña. ¿Vale? claro, Entonces es importante. Este fin de semana, como ejemplo, que ya va, y ya terminamos, este fin de semana hemos tenido visitas de una amiga que vive en Barcelona y que entrena medio en montaña, pero está a nivel del mar. ya, ¿Vale? Aquí, donde vivo yo, pues estamos a 1200. A partir de aquí, o esto se entrena, o las pulsaciones te suben claro, a por encima de la frente, sí, ¿vale? Entonces, ella salió aquí 8 kilometrillos y dijo, madre, pero si es que no podía correr, si es que me estaba asfixiando, llevaba las pulsaciones y tuve que andar. Para ella andar era como, pero si yo no ando en montaña, yo corro. Y le dije, claro, pues aquí hay que entrenar, porque la altura hay que entrenarla. ¿Vale? Y no claro. vivimos a 2000, pero bueno, hay que entrenarla y eso es importante, eso que has dicho Mm. es importante. Sí, es que es un poco ya algo que va a requerir, como digo, empaparse. Yo cuando estuve con lo que es la maratón estuve 5 horas. Claro, Es que y también eso también es importante, es decir, el por eso volumen, decía ¿no? yo De mi tiempo. punto, claro, mi punto competitivo, el decir, voy a salir
y por eso yo disfruto mucho, por ejemplo, caminando, porque no tengo presión a lo mejor en montaña y tardo mucho más o lo que sea, pero, y si salgo corriendo, entrenando sí, pero me costó mucho decir, estoy compitiendo, pero no. O sea, estoy compitiendo, vale, sí, contra mí mismo y es lo que tendría que haber pensado mejor, ¿no? Es decir, tranquilidad que aquí, pero claro, Claro, tampoco quería que se me alargara tanto, pero porque yo venía de los umbrales del maratón, decir, pues 3 horas y media, 3 horas, no sé qué, pues eso por ahí. es, Pero fueron eso 5 horas y 10, si no me equivoco, y siendo bastante duro para mí en ese momento. Eso es. Ese concepto la gente lo tiene que tener en mente. 21 kilómetros en asfalto no son 21 kilómetros en montaña. Tampoco es Claro. 21 kilómetros en montaña con 1000 positivos que con 2500 positivos. Es decir, que las distancias y el tiempo en la montaña Y en se base multiplican. a eso la especificidad, o sea, por poner un ejemplo, si tú estás en Madrid y puedes ir a la zona de Peñalara, por ejemplo, esa zona, y vas a luego a correr una tipo sky running en ciertas zonas donde vas a estar de media a 2000, en Madrid tendrías que mirarlo porque a lo mejor es difícil que tengas desniveles a 2000. Claro, Y a lo mejor te aquí, interesaría buscar algo en Pirineos y buscar y tener que ir, o sea, y tener que empaparte, por ejemplo. Entonces, claro. sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Javi. Pues bueno, antes lo has dicho y me imagino que es Berlín, pero no sé cuál es tu objetivo para esta temporada, el próximo objetivo. Sí, Maratón de Berlín, que ya entra en la rueda, como se dice, de las majors. No, no, pero prometo, eso siempre lo digo, prometo que a lo mejor es la primera, ya veré, claro, luego, pero no quiero entrar en el círculo, no me apetece mucho por ahora, en el círculo de Nueva York, las majors, Ya veremos. porque lo veo una locura, veremos. Ahora lo he dicho, ya me voy agendado ya para hacerlas. Ya lo va a Entonces, escuchar mucha gente, ¿eh? claro, no, yo nunca, yo nunca. Pero sí, y sí, maratón de Berlín, realmente. No, no tengo ninguno más por delante. Tengo la media de Madrid el 7 de abril y a ver qué tal ahí, porque voy con unas sensaciones un poco, o sea, voy con muy buenas sensaciones, pero nunca he competido realmente en media. O Bueno, sea, pues decir, voy a nada. intentar sacar lo máximo, ya veremos. Bueno, ya veremos, seguro que va bien, seguro que va bien. Sí, Pues bueno, Javi, pues hasta aquí todo lo que teníamos planteado. Así que, bueno, genial. no sé si te quedas con algo que quieras aportar más. No, 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 la verdad Lo dejamos que aquí, ¿no? un placer y nada, pues para muchas veces. Pues muchas gracias por este ratito conmigo y con los oyentes que puedan escucharlo o haberlo escuchado en directo. Gracias a ti. Hasta Muchas gracias. luego. Chao, Chao, chao. chao. Chao.